Aquí está la respuesta. ¿Cuál es el templo ahora? El templo era muy importante para el pueblo de Dios antes, ¿verdad? Pero hoy también, porque ahora el pueblo de Dios somos todos los creyentes y verdaderos seguidores de Jesús. Él dijo que su iglesia era el lugar donde él habitaba, donde él tabernaculizaba, donde él hacía su tabernáculo. Entonces, la iglesia no es el local físico donde nos reunimos y el templo de Dios, bíblicamente, no es ese local físico. La iglesia no está en 4 Álamos 4:6:2. La iglesia es constituida por cada uno de nosotras y de los que creen en Jesús. Entonces, en cuanto a los principios que podemos saber de todo este libro de Zacarías, es que el templo del Señor es muy importante para él y también para su pueblo, porque hoy ya sabemos que el pueblo es su templo. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ya que las profecías, la poesía y todo este tema de la apocalíptica que recibió Zacarías eran buenas noticias, ¿eso en qué se transmite? En esperanza. Entonces, ¿qué aprendemos principalmente de Zacarías? Que tenemos que tener una actitud de esperanza y una motivación para ser fieles ahora, en nuestro día a día. Eh, Porque tenemos toda esta visión panorámica del Señor en cuanto a la historia. Él sabe exactamente qué pasa con los gobiernos, qué pasa con las condiciones políticas, él sabe bien cómo es la redistribución de las riquezas y sabemos lo que va a suceder al final. En esta oportunidad, para no alargarme tanto, no hablé mucho sobre los capítulos 9 al 14, pero les animo a leer. Hay formas muy bonitas de ver cómo es esa restauración de todas las cosas que el Señor nos dice. Solo una pequeña pasadita, por ejemplo, en, está, en el 8 capítulo 8 versículos 4 y 5 dice, en las calles de Jerusalén jugarán los niños y las niñas y descansarán los ancianos y las ancianas apoyándose en sus bastones. Yo soy el rey de Israel y juro que así será. Imagínense que en el reino del Señor, en su armonía de todas las cosas, hay lugar para que jueguen los niños y para que descansen los ancianos, para que todos estén completamente satisfechos en esa comunión con el Señor y en la comunión unos con otros. ¿Y dónde será el lugar en donde eso suceda? No es físicamente en Jerusalén, sino que realmente en donde está la iglesia activa. Entonces, donde nosotros estamos, podemos llevar ese shalom, esa prosperidad, esa armonía y podemos edificar y reconstruir la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos para reconstruir la iglesia? Lo mismo que le dijo el Señor a Zorobabel por medio de Zacarías. No necesitas un ejército grande o ser poderoso o tener buenas herramientas de instrumentos de guerra, armas de guerra. No, necesitas mi espíritu, necesitas que yo mismo te guíe. Y cuando yo te guío, todo va a salir conforme a mi plan. Así es como le estaba diciendo el Señor. Entonces nosotros también como iglesia solamente necesitamos ser guiados por su espíritu. ¿Y cómo lo hace el espíritu? Lo hace a través de la profecía que ya está revelada en su palabra y la tenemos completita y gloria a Dios que eso lo tenemos en nuestro idioma. Y los que no la tienen completa están trabajando y estamos orando para que el Señor envíe obreros a esos lugares para que tengan la profecía completa y el Señor con su espíritu les guíe para edificar esas iglesias locales, esos templos locales en las etnias donde aún falta que adoren al Dios verdadero. Entonces, otro de los principios que sabemos a partir de este libro y que me gustó recordarlo es que conocemos el futuro a través de las escrituras. Tenemos ese futuro seguro, tenemos ese futuro esperanzador, en donde los malvados van a ser juzgados, van a tener su justicia, pero también de todas esas naciones van a venir y van a adorar al Señor juntos. Entonces tenemos ese futuro glorioso.
también que aprendemos que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y Dios se va a volver a nosotros. Dios se va a alinear con nosotros, pero en realidad Dios ya estaba con esa disposición desde antes, éramos nosotros los que dábamos la espalda al Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos como el llamado que les hizo Zacarías a los profetas, perdón, el llamado que le hizo el profeta Zacarías a los israelitas. Y entonces podemos esperar activamente el futuro. Los israelitas no se quedaron simplemente pensando, wow, qué visiones tan bonitas tuvo Zacarías. A ver, vamos a esperar la número 9, mejor la número 10. No, no, no. Se quedaron con esas 8 visiones que les dio en ese tiempo el profeta Zacarías y también lo que les enseñó a Ageo durante 4 meses, que su ministerio fue más corto, pero con todo eso dijeron, es verdad, ahora es el tiempo, ya no hay que estar solamente lamentándose en un ayuno y autoflagelándose, no, no, sino que vamos a poner las manos a la obra, vamos a reconstruir, vamos a hacer un plan de sacar adelante el templo de Dios reconstruido. Entonces, para nosotros, hoy en día, ¿cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a edificar la iglesia del Señor? Y aquí yo traje 2 pasajes más, que uno tiene que ver con el libro que estamos estudiando acá como devocional de equipo. Todos los misioneros de esta base misionera estamos estudiando el libro de Colosenses. Entonces dice así en Colosenses 1, 24 al 29. En Nomachigenga se dice 24, Iroti 29, quiere decir hasta el 29. Bueno, dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra vez el pasaje que leí fue Colosenses 1 del 24 y Roti 29. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Volvemos a repasar que la iglesia del Señor, su templo, su cuerpo, es la iglesia. Eh, es cada uno de los creyentes. Y aquí hay algo que se recalca tres, cuatro, de hecho, 4 veces, cuando Pablo habla y dice, a este Cristo en vosotros, o sea, a Dios, la esencia de Dios, vino a morar en ustedes, en sus cuerpos, Él está viviendo en ustedes, o sea, ustedes son el templo, está diciendo a este Cristo que vive en ustedes, anunciamos y amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y ahora estamos en un culto de mujeres, entonces digamos, bueno, si es a todo hombre, nosotras no. No, no, no. Aquí se refiere a persona, a toda persona. Entonces, ¿cómo edificamos nosotras como mujeres a la iglesia? También debemos anunciar a toda mujer y a todo hijo, a todo discípulo joven. Debemos amonestar a toda mujer y a todo hijo y discípulo joven. Debemos enseñar a toda mujer, todo hijo y discípulo joven en toda la sabiduría. ¿Para qué? Para presentarlos a ellos, a nuestros discípulos, perfectos en Cristo, es decir, maduros en Cristo. Y eso debe ser a todos los que estamos discipulando. Eh, Así que, hermanas, así se edifica, así se construye la iglesia, el templo de Dios ahora, dedicando nuestras vidas para que otra persona aprenda más profundo y más profundo de estas cosas espirituales, de que tenemos riquezas, de que tenemos esperanza gloriosa en el futuro.
Y cuando en serio nos metemos en la palabra, yo se los digo por testimonio propio. Hasta ayer, bueno, hormonalmente uno mes a mes va cambiando, ¿no? Pero hasta ayer tenía mucho desánimo hormonalmente, no quería avanzar más, me costaba mucho, pero le pedí ayuda al Señor. Quiero mostrar tu palabra, quiero transmitir lo que me estás enseñando y lo que todo lo wow que vi en este libro que antes leía y no estaba entendiendo. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, Él da esa sabiduría. Él dice que da sabiduría a los humildes, a los que se humillan. Entonces, hagamos eso y edifiquemos la iglesia. Seamos humildes delante del Señor y en esos versículos, pasajes, libros enteros donde no es nuestra zona de comodidad, pidámosle ayuda al Señor para que se lo enseñemos a otros, porque no es solamente para nosotros y nos quedamos allí, sino que vayamos más profundo y en eso edifiquemos a la iglesia, edifiquemos a otras mujeres. Anímese ahí en medio de las mujeres, propóngale a las hermanas líderes, hagamos un estudio más exhaustivo, vamos adelante juntas. Así edifique la iglesia y construya la iglesia, el templo del Señor, con ánimo, con esa esperanza de que el futuro es glorioso, las condiciones son gloriosas, más allá de lo que hay temas políticos, hay temas económicos. Para el Señor, desde su punto de vista, sus noticias, las noticias que Él hace correr son, hay paz, todo está en orden, yo estoy gobernando. Eso es lo que el Señor nos quiso transmitir en este día. Y un segundo versículo, mis hermanas, está en Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 a Iroti 22. Entonces dice así, otra vez recordando cuál es el templo actual del Señor. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ahí dice varias veces, son edificados, todos son un edificio, son un templo santo y es una morada de Dios. Así que ya no hay duda, ¿verdad? Nosotros, las personas, somos el templo de Dios. Y Dios nos llama, igual que en el tiempo de Zacarías, a edificar, a hacer crecer esa iglesia, a hacer crecer espiritualmente su cuerpo, que es ese templo de Dios hoy en día. Y ahora a mí me gustaría, si pudieran conversar un ratito breve entre ustedes, ¿no? Así alzar la voz y llamar a contar qué respondieron. ¿Cómo creen que podemos edificar el templo de Dios? ¿Cómo podemos edificar la iglesia ahora? A ver algunas ideas. Les digo que sigan participando. ¿Cómo podemos edificar el templo de Dios ahora? Mientras voy preparando una cosita. Muy bien. Aquí yo les quisiera compartir entonces una de las formas, algunas de las formas en que se edifica la iglesia hoy y está por todo el Nuevo Testamento y está extraído de un artículo que hizo un hermano y empezaron a analizar cuántas veces dice unos a otros en el Nuevo Testamento y aparece creo que más de 50 veces. Entonces aquí solo hice un extracto. ¿Cómo se puede edificar la iglesia? Estando en paz unos a otros, lavándose los pies unos a otros, es decir, haciendo un servicio sacrificado de baja estima unos a otros. Otra vez, amándose unos a otros, amándose unos a otros, amándose unos a otros, amándose, siendo afectuosos con amor fraternal. Es importante el amor entonces, ¿verdad? Dice, con honra, dándose preferencia unos a otros, teniendo el mismo sentir unos con otros,
amándose unos a otros, sin juzgarse unos a otros, sin condenarse, ¿verdad? Aceptándose los unos a los otros, como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, amonestándose unos a otros, es decir, corrigiéndose cuando pecamos, saludándose con un beso santo, cuando se reúnen para comer, esperándose unos a otros, teniendo el mismo cuidado unos por otros. Y así hay muchas formas. Tengamos presente esto para ir ya a una aplicación final que les quiero invitar para hacer y que se trata de orar, teniendo en mente esto eh, de cómo edificar la iglesia. Y algo puede parecer la pregunta obvia, ¿no? Pero no se puede edificar a la iglesia o a un miembro de la iglesia si no es parte de la iglesia, ¿cierto? No puedo darle eso si no es parte no es miembro del mismo cuerpo. Entonces, viendo ahora algunos nombres de familias no Nomatzigenga, a mí me gustaría que con estos 11, la lista de 11 familias no Nomatzigenga que hemos tenido más contacto últimamente, ustedes hagan una oración, es un modelo nomás, ¿no? Pero que puedan decirle al Señor algo así, ¿no? Que la familia Nomatzigenga, por ejemplo, Chimanca Carrera, sean parte del templo de Dios, que sean parte de su iglesia y puedan, y entonces aquí puede ser como antes, ¿no? Amarse unos a otros, cuidarse unos a otros, saludarse unos a otros y así ser edificado. Entonces, esto es más o menos el desafío final que les quiero compartir para que lo puedan hacer ahora. Eh, Voy a devolverme al versículo anterior para que puedan verlo otra vez. Entonces, orar para que estén en paz, para que se sirvan, para que se amen, para que sean afectuosos, para que se den honra, para que se estimen realmente, que sean de un mismo pensamiento, que estén unidos, no se castiguen entre ellos, no se juzguen, que se acepten unos a otros, que se corrijan unos a otros, que se esperen para comer unos a otros cuando se reúnen, que se cuiden unos a otros. Y si recuerdan otras formas de edificarse unos a otros en la iglesia, construyendo el templo del Señor, tráigalo a esta oración. Entonces, mis hermanos, con esto yo me despido. Gracias por orar por las comunidades nomaxigenga. Eh, Son muchos, son como más de 5.000 los que se registraron en el último censo. Aquí estamos haciendo algo pequeñito y me gustaría animarles con el versículo que más me gustó de Zacarías. Me gustaron mucho, ¿no? Pero hay uno que me encantó más para animarles en este último desafío. Ah, esto está en Zacarías 4, 9 y 10, en donde era de la visión central número 5 cuando le está hablando al pueblo de Israel, pero especialmente de Zorobabel. Y dice así: ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarle todo esto. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra. Entonces, otra vez esta parte. Su trabajo, el de Zorobabel, ahora es muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Cuando alguien ve la iglesia de Dios grande, espiritualmente fuerte, que vienen los problemas y sigue adelante, ahí se alegran bastante, pero son muy pocos los que deciden hacer este trabajo pequeño, que ahora espiritualmente es orar por una familia, orar por 11 familias, cuando, como les digo, son más de 5.000 los que se censaron en el último censo. Ustedes van a orar por, ¿qué será? Unas 100 personas, pero hagan pongan ese granito de arena, ese granito de cimiento por fe de que ellos van a estar siendo parte del templo de Dios, parte de ese templo reedificado y que en el futuro
ay, gloria a Dios, Dios mediante, vamos a estar con ellos alabando al Señor cuando seamos todo su templo multicultural. Eso a mí me emociona mucho, mis hermanos. Así que ánimo, no desprecien estos inicios pequeños porque el Señor es quien envía estos mensajes y no solamente hace más de 2500 años, sino que hoy en día el Señor nos da buenas noticias para que nos enfoquemos, para que hagamos el trabajo y para que no desmayemos. El Señor viene muy pronto, mis hermanos. Este reino mesiánico que aquí viene totalmente instaurado, viene muy pronto. Así es que hagamos nuestra tarea con ánimo, con amor. Que el Señor les bendiga mucho, nos vemos pronto y entonces oren ahí por la familia. Dios les bendiga mucho.